Dios me los bendiga. Saludos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludándoles una vez más desde aquí, desde Mar del Plata, en Argentina. Les habla el pastor Andrés Garcés y hemos estado hablando respecto a los sueños en estas enseñanzas semanales de 15 minutos que tenemos. Hemos entonces estado tocando este tema respecto a los sueños y bueno, la última vez hablamos sobre los sentidos espirituales. Es importante hablar sobre esto porque en los sueños opera mucho la percepción espiritual, más que la física. Normalmente mientras nosotros vivimos nuestros días, la percepción de nuestro cuerpo físico está muy activa y esa actividad hace que la percepción de nuestro espíritu a su vez pueda carecer de cierta actividad también, ¿sí? Nos ocupamos mucho en lo que la palabra del Señor llama los afanes de esta vida, ¿sí? Porque esta vida tiene unos afanes que son importantes, sí, pero hay unos afanes mucho más importantes y son los afanes de la vida espiritual. Entonces, muchas veces los afanes de esta vida física opacan la percepción que tiene nuestro espíritu de esa realidad que es paralela a esta realidad física. Y muchas veces por eso es que perdemos actividad o discernimiento en nuestro espíritu y normalmente en los sueños hay esa actividad de una manera más intensa debido al reposo que tiene los sentidos de nuestro cuerpo, a que nuestros ojos están cerrados, a que la noche es silenciosa, a que, en fin, nuestro cuerpo como tal tiene una pasividad, así que nuestro espíritu puede llegar a ser más perceptible a la realidad que lo rodea. Ahora, como hablábamos en Hebreos, habla de los sentidos del espíritu, ¿sí? Y quienes en el ejercicio de estos aprenden a discernir el bien y el mal. Bueno, como ya hemos dicho entonces, así como el cuerpo tiene unos sentidos, también lo tiene nuestro espíritu. Así como el cuerpo tiene una forma, también la tiene nuestro espíritu. Y la forma de nuestro espíritu realmente es la misma forma de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo es una proyección en sí de nuestro espíritu. ¿Por qué la Biblia habla de que nuestro cuerpo va a ser transformado? Porque primero es transformado nuestro espíritu. Es decir, a medida que nuestro espíritu sea más a la forma de Cristo, nuestro cuerpo también va a adquirir esa forma. Y cuando nuestro espíritu llegue a la plenitud de la forma de Cristo, nuestro cuerpo también será manifestado en gloria, porque manifestará la gloria de Cristo que está unida a nuestro espíritu. Entonces esto es algo que es consecuente. Normalmente y siempre será que nuestro espíritu tiene la misma forma de nuestro cuerpo. Y también nuestros sentidos, es decir, él también tiene estos sentidos, como ya hablamos, para percibir esta realidad que hay en nuestro entorno, que los sentidos de nuestro cuerpo no pueden percibir, pero que el espíritu sí. Ahora, sabemos que una vez el hombre se hundió en el pecado, lo que ocurre es que el espíritu cayó en tinieblas y esas tinieblas adormecieron sus sentidos. Ahora, muchas personas tienen sensibilidad espiritual, pero siguen en tinieblas. Es decir, pueden percibir el mundo espiritual, pero no el mundo, no el reino de Dios. O sea, perciben la realidad espiritual, pero una realidad oscura, donde solo ven demonios y donde solamente opera la maldad, que estos son los brujos, ¿sí? Las brujas. Ellos usan su espíritu, usan los sentidos de su espíritu. Ven con los ojos del espíritu, oyen con los oídos del espíritu, pero solamente oyen oscuridad y ven oscuridad, porque ya que su espíritu está separado del Señor, no puede ver la luz. Esto es lo que ocurre. Ahora, el propósito de Dios, cuando nosotros estamos en Cristo, no solamente es que nuestro espíritu sea sensible, sino que nuestro espíritu esté en la luz. Por eso dice Pablo que nosotros fuimos llamados para recibir en la luz nuestra herencia con Cristo. Así que este tema de los sentidos del espíritu es importante
tenerlo claro para poder entonces también comprender un poco lo que nos sucede en algunos sueños, ¿sí? Que percibimos que es como tan real y como que si realmente lo estábamos viviendo. Ok, y hablamos entonces que el Espíritu tiene oídos, él puede oír. Y vemos el caso de Saulo, dice la Biblia que se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero lo que también dice la Biblia es que las demás personas que iban con él no oyeron esas palabras, ¿cierto? Aunque hubo una manifestación física por la presencia del Señor, es decir, se escuchaba como un trueno, pero ellos no oían palabra alguna, solo la oía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor habló directamente, fue al espíritu de Pablo. Es decir, no habló a su cuerpo, no habló a sus oídos físicos, sino que habló a su espíritu, y por eso solamente Pablo oía las palabras del Señor, mientras que las demás personas no entendían qué estaba ocurriendo. Pasó igual con Daniel, cuando él tiene la visión del ángel a orillas del río, dice que los demás tampoco podían ver, entender oír lo que estaba ocurriendo. Solo Daniel estaba siendo consciente de esa realidad que estaba ocurriendo, y esto se debe precisamente porque el ángel tenía un contacto con el espíritu de Daniel, no con su cuerpo. O sea, no fue una materialización, que es de lo que hablábamos en ocasiones pasadas. Es decir, hay momentos que los ángeles se pueden materializar, y esto ha ocurrido. Dice la Biblia que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero en otros casos no es que el ángel se esté materializando, sino que el ángel está teniendo un contacto con el espíritu. Y por eso solo el que está viendo puede ver, y el que está oyendo puede oír, sin que los demás que estén en su entorno puedan ver ni oír. Esto ocurre porque se está teniendo contacto con su cuerpo espiritual. Ahora, esto suele suceder en los sueños, sí, aunque pues no hemos entrado como tal, pero el propósito es entender esto para entrar en el tema. Por eso dice la Biblia que un ángel habló a José en sueños. Repetidas veces habló un ángel a Josué durante sus sueños. Es decir, porque a través de este medio tiene un contacto más directo con su espíritu que con su cuerpo. Bueno, como habíamos hablado en ocasiones pasadas, nuestro espíritu puede ver. Y mencionamos el caso de Giesi, ¿cierto? Y Eliseo, cuando él pide que le sean abiertos los ojos de Eliseo. Entonces, Giesi vio algo que los demás no estaban viendo. Volvemos al punto, no fue una materialización, porque si el ejército que vio Giesi en las colinas estuviera materializado, los sirios lo habrían visto. Pero puesto que solo él lo estaba viendo, quiere decir que él vio fue con los ojos de su espíritu. Los demás estaban cegados, no podían ver esa realidad porque estaban viendo únicamente con los ojos de su cuerpo. Y bueno, lo importante es ir ejercitándonos en estos sentidos, porque a veces podemos oír cosas, ¿sí? Oír cosas con nuestro espíritu y no las entendemos, o podemos darnos como que fue algo raro, como que me estoy enloqueciendo. A ver, me explico, yo les pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, yo solía escuchar cosas en mi casa, y yo le decía a mi madre: escuché tal cosa anoche, pero ella me decía: no, usted se lo está imaginando. Ahora que soy grande, pues medito un poco en eso y lo entiendo, ¿cierto? Y lo que me llama a mí la atención es que mi madre ha sido una mujer de un sueño muy, muy delicado. Es decir, yo puedo entrar y ella estar durmiendo, y yo puedo entrar en la punta de mis pies y ella se despierta al instante. Es decir, fácilmente percibe algún sonido o ruido mientras esté durmiendo. Sin embargo, yo escuchaba cosas, yo oía cómo tumbaban cosas dentro de mi casa, y ella me decía que no, que ella no había escuchado nada y que solo eran cosas mías. Ahora yo entiendo ahora que es mi espíritu el que estaba escuchando una actividad espiritual en mi casa, ¿sí? Y como era mi espíritu el que estaba escuchando, mis padres, mis hermanos no podían oírlo. Hay momentos en que una percepción espiritual puede ser oída colectivamente. Eso también puede llegar a pasar, ¿sí? 2 o 3 escuchan, pero normalmente a veces solo la oye uno, y es como quien afina más, o su sentido espiritual en ese momento se afinó con ese sonido y lo percibió. Ahora, yo entiendo ahora que había en mi casa operando
algo que no era bueno, ¿sí? Que si tal vez en ese entonces yo hubiera tenido el discernimiento, entonces habría comprendido mejor lo que estaba ocurriendo. Obviamente era un niño, pero es importante esto y por eso les enseño esto, porque hay momentos en que podemos estar escuchando cosas y normalmente, aunque la actividad del mal se centra mucho en la oscuridad y en la noche, a veces también ocurre en el día, ¿sí? En casas donde se empiezan a escuchar sonidos y ruidos que no son físicos. O sea, no son físicos porque se oye abrir la puerta y la puerta está cerrada, ¿cierto? Se oye que tumban algo al suelo y cuando se va a mirar ese objeto, el objeto está donde siempre ha estado. Así que los sonidos no son emitidos por un fenómeno natural, ¿sí? O por una ley física, sino que son emitidos por algo diferente. Y lo que está ocurriendo es una actividad espiritual y nuestro espíritu la está percibiendo en ondas de sonido, pero estas ondas funcionan diferente, ¿no? Dijimos al principio que las operaciones o las leyes físicas son muy diferentes en el mundo espiritual. Es decir, no funcionan igual que en el mundo físico. Sabemos que en el mundo físico hay unas leyes, ¿cierto? Pero en el mundo espiritual hay otras que son totalmente diferentes. Es decir, operan bajo un control distinto. Por ejemplo, el espíritu puede elevarse, ¿sí? El espíritu puede alzarse en el aire, como varias veces lo dijeron los profetas, Ezequiel y otros profetas, y fui llevado, ¿sí? Fui llevado por el Espíritu del Señor en los aires. Normalmente eso puede ocurrir con el Espíritu. El Espíritu puede, o sea, tiene unas funciones distintas, una forma de operar diferente, unas condiciones que para el que no las conoce le son locura. Por eso dice la Biblia que las cosas espirituales para el hombre natural le son locura, pues han de discernirse espiritualmente. Entonces, eso es importante. Uno no puede omitir esas cosas porque a uno puede decirle a otro, si escuchaste eso, y el otro decir, no, yo no escuché nada. Entonces uno puede decir, ah, no, me pareció, o alguien puede decir, estás loco, estás escuchando cosas donde no las hay, y yo puedo hacerme la idea o de que estoy loco o de que sencillamente es algo que no debo prestarle atención. Pero cuando sabemos que hemos oído claramente un sonido y que nadie más en nuestro entorno lo ha escuchado, entonces es muy posible que estemos frente a un sonido de naturaleza espiritual. Y a veces nuestro espíritu capta esos sonidos, ¿cierto? Obviamente la variedad de sonidos es mucha, pero se puede oír sonidos o se pueden oír voces. Hay gente que oye voces. Ahora, normalmente las personas por ejemplo, que sufren ciertos trastornos o que consumen algún tipo de droga, suelen oír voces. Y aquí quiero resaltar algo, pero bueno, nos queda un minutito. Vamos a tener hoy 2 secciones de 15 minutos porque la semana pasada creo que no les compartí el audio, entonces vamos a tener hoy 2 bloques de 15 minutos. Cerramos este y vamos a iniciar con el otro, pero a ver, el tema de la droga, por ejemplo, ¿sí? Es algo que, la droga es algo que sensibiliza el espíritu. ¿Cómo lo logra? Adormeciendo la parte física humana. Es decir, al adormecer la parte física, los sentidos físicos, sensibiliza los sentidos espirituales. ¿Cuál es el problema de esto? Que es algo que opera por las tinieblas. De allí donde, aunque los sentidos se sensibilizan en la oscuridad. Y la percepción del espíritu humano solamente es de oscuridad. Vamos a tener entonces otra sección de 15 minutos y seguimos aquí y vamos enfatizando un poco esto.